Hola a todos, ¿cómo están? Es un verdadero gusto, un honor y un privilegio tener la oportunidad de platicar con todos ustedes. Hoy aquí a la par mía tengo a la doctora Anabela Cardona. Ella es una experta en temas legales y hoy con este tema vamos a tener una conversación bastante agradable. ¿Y de qué es el tema? Vamos a platicar sobre lavado de dinero. Vamos a tocar aspectos legales, los aspectos financieros, lo que se da comúnmente. Vamos a poner un poco el dedo en la llaga también en algunos temas, pero por sobre todo la importancia de aprender sobre este mundo, que ya han salido muchísimas noticias en donde cada año en Guatemala incrementa el lavado de dinero según reportes oficiales de las instituciones. Pero dejo aquí en el uso de la palabra a la doctora Anabela Cardona para que también se presente, platique un poquito, empecemos a introducirnos y ya desarrollar una conversación bastante amena. Qué gusto saludarlo, licenciado Sergio García, un honor poder compartir con usted y por supuesto en este tema tan interesante que como usted bien dice, cada día vemos en los medios escritos especialmente cómo se ha incrementado este tema del lavado de dinero u otros activos en nuestro país y pues como profesionales del derecho tenemos que estar actualizados, es importante que tengamos toda la comprensión y veamos cómo va cambiando esta dinámica también para que todos puedan estar enterados. Totalmente, y vean, en la práctica y a nivel profesional, por lo menos en el caso nuestro, nos toca desempeñar una función con muchos clientes en donde se tiene que transparentar de la mejor manera posible todas sus operaciones. Recordemos que el tema del lavado de dinero se puede indagar, se puede investigar, se puede detectar de dos maneras. Una, el dinero que proviene de un delito como tal, o de lo que se está investigando como un delito, y entonces como ese dinero se presume que viene de ese delito que se está investigando, por ende es considerado lavado de dinero. Y el segundo, que también es muy común, es que no tengo cómo justificar una procedencia lícita de ese dinero. Pero, ¿qué opina, doctora, en ese punto? Sí, ¿Cómo lo ve? sí, pues este ha sido un gran avance precisamente de las obligaciones que el país tiene a nivel mundial, ¿verdad? Y también recordemos que Guatemala también tiene obligaciones con el GAFI, GAFILAT, que ha sido parte de lo que ha tenido obligado a Guatemala a regular este aspecto del lavado de dinero u otros activos. Y una ley importante también ha sido la ley de extinción de dominio, porque a partir de la vigencia de la ley de extinción de dominio es cuando precisamente el delito de lavado de dinero u otros activos es dotado de autonomía y entonces ya no es necesario acreditar el delito precedente, que es el primer presupuesto que usted dice, porque antes era bien complejo el juzgamiento del delito de lavado de dinero u otros activos y derivado de esta reforma del artículo 2 bis que se adicionó a la ley contra el lavado de dinero u otros activos, pues esto ha viabilizado más el juzgamiento del lavado de dinero u otros activos. Totalmente, pero ¿por qué es tan trascendental tocar este tema y hablarlo? Primero que nada porque somos un país con una ubicación geográfica tan atractiva para lo bueno como para lo malo y lamentablemente se da mucha práctica con ilícitos respecto a Estados Unidos, que es el mayor consumista del mundo, y por esa razón es de que Estados Unidos precisamente se ha enfocado en los últimos meses a tratar mucho este tema. Lo está haciendo con Guatemala y lo está haciendo mucho con México de igual manera. Pero algo muy interesante que creo yo, más allá de hablar de los supuestos en cuanto al delito como tal que puede preceder el lavado de dinero, que también lo vamos a platicar, es el hecho de que hay muchas personas que tienen dinero, que realizan transacciones de diferente tipo, pero no tienen cómo justificarlo. Actualmente se genera dinero de muchas maneras, en plataformas digitales, en inversiones afuera, etcétera, y cuando quieren traer ese dinero a Guatemala necesitan realizar ciertos procesos, dependiendo del caso de que se esté tratando, con el fin de evitar inconvenientes con las autoridades. ¿Qué autoridades? Bancos, Administración Tributaria y Superintendencia de Bancos. Doctora, le voy a dar un ejemplo, mire. Conocí un caso donde hay una persona que cultiva en Guatemala. Toda su producción la traslada a El Salvador y la vende en El Salvador y le pagan en efectivo y regresa el dinero para Guatemala. ¿Cómo detectó en esta investigación la Superintendencia de Bancos? Resulta que toda la familia tenía tarjetas de crédito y pues tenía límites altos y lo pagaban todo en efectivo.
Ahí resulta que surgió la duda de parte del banco, puso ya su denuncia en la CIV, donde generaba esta duda y que no se pudo comprobar, y es donde deriva esta investigación por lavado de dinero, porque al final del día no se ha podido comprobar la procedencia. Pero ¿cómo ve usted estos temas? Pues estos son los temas más complejos que se están dando y creo que aquí es donde tenemos que tener presente que no toda la persona va a tener dinero bancarizado, que es lo que el Ministerio Público o en muchos casos los jueces piden, que sea dinero bancarizado al 100%. Pero así como el caso que usted me dice que es tan complejo, vayámonos aquí cerquita, a la terminal, aquí a la terminal de zona 4. Total. En la terminal se mueve a diario, todos sabemos que se manejan millones de quetzales, pero nadie va a ir a la terminal. Ay, ¿será que usted me cobra con POS? Mire, me cobra con POS. Nadie va a ir, yo le voy a pagar con cheque. Ahí la gente lo que quiere es vender, es la economía informal de nuestro país. Y ¿qué quiere? Efectivo, porque así son las transacciones. Bueno, ¿en cuánto me vas a dar el tomate? Te lo doy en tanto y aquí está. Eso es lo que tenemos que entender, que la realidad de nuestro país es esa. Y la ley realmente no está respondiendo a esa realidad, porque en la manera que está estipulado el tipo penal, o a lo mejor ni siquiera es problema de la ley, sino que el problema es de la persecución indiscriminada que se ha dado a estos casos, porque definitivamente no podemos considerar que todos los casos sean iguales. Por eso hay sujetos obligados y ahí es donde se le tiene que poner la atención debida, pero no podemos esperar que todos tengan un trabajo fijo. Recientemente estuve en una audiencia de estas y la prueba que tenía el Ministerio Público dice, pero es que lo que sucede es que pedimos reportes a todos los bancos, pedimos reporte a todas las instituciones, ella no tiene un trabajo que nos permite acreditar de dónde procede. Entonces le digo, qué bonito sería eso en un mundo ideal, que todos pudieran tener un empleo y poder decir, mire, todos mis bienes provienen de este empleo, pero un empleo en el Estado, que era lo que pretendía acreditar el Ministerio Público, pero sabemos que esa no es nuestra realidad. ¿Cuántas personas luchan a diario por ganarse la vida como puedan? Y es dinero y trabajo honrado. Lo que sucede es que no lo pueden muchas veces justificar, y usted, que yo sé que es un experto en el tema tributario también, ese es otro tema, que no tenemos esa cultura de pagar impuestos, y por lo mismo que no tenemos esa cultura, porque lamentablemente hemos sido testigos de la mala administración que se ha dado a los impuestos que nosotros rendimos, y hay mucha decepción y frustración en la población, y esa circunstancia también ha generado mucho problema, porque la gente dice, ¿y para qué voy a pagar impuestos? Para que se los roben. Pero esas son las circunstancias que ya son difíciles de poder acreditar en los casos concretos, ¿verdad? Totalmente, y es que también tenemos que entender es cuándo sí, cuándo no, muchas veces. También hay datos muy perturbadores e importantes. El 70% de la economía es informal y muchas transacciones todavía se manejan en efectivo, la gran mayoría. Empresas formalizadas también tienen que trabajar mucho con el efectivo. Hemos tenido casos en donde no hemos estado de acuerdo con la administración tributaria porque quieren que las empresas formales le exijan al informal que realice esa formalización cuando es trabajo de la administración tributaria, por ejemplo. Pero el tema aquí es muy interesante porque lo tenemos que ver desde dos perspectivas. La primera es preventivamente, ¿qué hago yo para que todo ese dinero que yo pueda estar generando de manera lícita no tenga inconvenientes al momento de que alguna autoridad me lo quiera cuestionar? Y la segunda, la que usted muy bien mencionaba, cuando ya se da un problema, cuando ya tenemos un asunto, y entonces, ¿cómo lo voy a defender en tribunales? Algo importante aquí que me interesa mucho su comentario es las autoridades, cómo deberían de actuar, los jueces, o dependiendo en la etapa que se encuentre dicho caso, cada proceso, cómo debería de funcionar, porque está Ministerio Público por un lado, están las instituciones que se adhieren a todo este proceso, está la parte que está siendo acusada, pero tenemos también a los jueces, están los tribunales que deben de actuar de manera objetiva y, ojo, con conocimiento de causa de todo esto, porque probablemente en muchas ocasiones ni siquiera conocen muchas cosas de estas y al momento de tener que resolver probablemente es donde no funciona adecuadamente. ¿Cómo debería de ser esto y cómo lo ve usted también? Lo más importante, creo que tenemos que tener presente el contexto que se está viviendo en nuestro país y la realidad nacional. Si nosotros logramos entender eso, creo que vamos a dar un gran paso, porque me va a permitir comentarle un caso que yo vi
y que dice uno, esto llora sangre, pues ¿cómo va a ser posible? Precisamente hacen un allanamiento en una residencia, encuentran 175,000 quetzales en efectivo. Entonces, bueno, el lavado de dinero, procesados, y qué más le diré. Bueno, resulta que en el curso del proceso, estas personas habían sido víctimas de Bancafé. Okay. Todos sabemos que también se da ese problema de la desconfianza en el sistema bancario. Y esa desconfianza no es simplemente porque hoy me levanté y no confío en el sistema bancario. Esa desconfianza se da porque ya lo sufrieron. Ya tenían sus cuentas bancarias, de la noche a la mañana le dice, mire, Bancafé desapareció y ahí usted búsquelos en el mapa y sabemos cuántas personas siguen habiendo víctimas de casos como estos. Totalmente. Tenemos el caso de Banco de Comercio también, por mencionar otro. Entonces, ¿qué pasó con estas personas? Ellos se quedaron con temor y desconfianza en el sistema bancario. Entonces, en este caso, ¿qué resultó? Que al final estas personas lograron acreditar, pero eso fue hasta en segunda instancia que se pudo probar porque el juez su argumento era, no, es que tiene que ser dinero bancarizado y si no es bancarizado no es legal. Ese fue el argumento, pero afortunadamente para eso existen los recursos y como siempre insisto en el contenido que genero, que es importante que planteemos esos recursos. La vía recursiva realmente es la que muchas veces nos va a hacer que podamos hacer valer nuestros derechos y entonces en este caso concreto resulta que sí pudieron acreditar. La señora tenía cuartos de alquiler, tenía un negocio y lo más importante, al papá de ella le habían pagado sus prestaciones laborales, que era una suma como de 100,000 quetzales y el señor demostró documentalmente de una empresa seria y formal del país que a él le habían pagado sus prestaciones laborales y que por ese temor de los bancos presentaron también sus documentos donde ellos habían tenido cuentas bancarias en Bancafé y que su dinero pues se quedó perdido. Entonces aquí tenemos que usar la lógica. Totalmente. Y el juez está obligado a utilizar la lógica y la lógica me va a decir, es evidente que esta persona sí tiene cómo generar ingresos. No vamos a esperar que, por ejemplo, allá en el interior de la República una persona renta un cuarto, por ejemplo, paga 1,000 quetzales, que creo que le estoy poniendo hasta un precio muy elevado. No podemos esperar que pague esos 1,000 quetzales y que, ay sí, mire, aquí está su factura y fíjese que mire, todo esto tenemos que pagar el impuesto. Seamos honestos, esa no es nuestra realidad. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas tenían cómo acreditar, pero ¿cómo se logró demostrar? A través de la lógica. La lógica aquí juega un papel muy importante en el sistema de justicia y también para el Ministerio Público. Tiene que ser parte de esa investigación, ¿verdad? Y ver que esos elementos externos que nos puedan llevar a creer, bueno, acá esta persona sí tiene cómo acreditar, tiene razones por las cuales no tiene este dinero bancarizado, entonces tenemos que ir a la lógica, al sentido común y en el caso del juez, pues definitivamente a todas las reglas de la sana crítica razonada para poder tomar decisiones objetivas, ante todo decisiones legales, pero a la par que sean legales, que sean decisiones justas, integrando todo lo que tienen atención al caso concreto. Sí, y a ver, aquí me gustó algo que mencionó porque decía el sentido común. La sana crítica, porque si bien es cierto existen las leyes, las normas en donde las cuales uno tiene que iniciar este proceso de análisis, de investigación, etcétera. Por ejemplo, en los casos que estamos hablando que son de lavado de dinero, definitivamente la primera intención o la primera duda que genera esto viene en el sistema financiero. Aquí entra dinero, pero no me lo ha podido comprobar, porque eso también pasa. Detectamos dinero que tiene en efectivo, que es lo que mencionó usted, el tema del allanamiento, sí. Dinero en efectivo, su procedencia. Después el Ministerio Público cita a las partes para que uno le converse, le diga, le explique. Ahí uno también tiene que llevar pruebas, documentos, e indistintamente en la etapa que se encuentre, si ya está en un proceso o se está viendo de manera preventiva, como el caso que usted mencionaba de que renta cuartos, etcétera, ver de qué manera se comprueba, porque al final del día, aunque el 70% de la economía es informal, aunque todavía se maneja mucho efectivo, aunque todavía hay muchos lugares donde no se documenta, también nosotros somos responsables de cuidar de manera preventiva y para evitar problemas. Porque si bien es cierto, en un proceso nos podemos defender, el común denominador de esto que platicamos ahorita es que no importa si es la prevención o en la corrección, la documentación es clave para
para comprobar las transacciones. Recordemos que como país tenemos constantemente una presión en estos temas y por ende tenemos que tener comprobado esto. Ahora, licenciada, ya hablamos de la parte, doctora, ya hablamos de la parte esta donde es un tema de no comprobar o no poder comprobarlo. Pero ¿qué pasa cuando viene de un delito esta duda? Yo conocí un caso hace poco, un tema de trata de personas. Sí. Se comprobó que la persona pues no estaba involucrado en la trata directamente, pero tenía anexado este tema del lavado de dinero, que en sus cuentas bancarias tenía un dinero, vehículo a su nombre, etcétera, donde pues no podía comprobarlo. Y obviamente al venir de una investigación que se estaba realizando de un delito de trata de persona, está en ese proceso donde, ¿qué le pidieron? Necesito que un contador le haga su contabilidad, le justifique esos ingresos para poder mostrar eso ante el juez, ya presentarlo y decir que no, que el dinero viene de una fuente lícita. Y ahí le digo yo a esta persona, porque me lo preguntó y le digo, a ver, ¿qué contador se va a animar a hacerlo? Principalmente, normalmente se hace para muchas cosas, rehacer una contabilidad, justificar, pagar bien los impuestos, etc. Pero recordemos que en este caso puntual viene de un delito delicadísimo en donde el contador prácticamente se convertiría en cómplice porque no tiene absolutamente manera de comprobar es que ese dinero venga de una actividad lícita. Pero ¿cómo ve usted? ¿Cómo ha tenido este ejemplo usted, doctora, cuando ha visto estos casos? Le digo porque es el más reciente que nosotros vimos, pero ¿cómo lo ha visualizado usted y qué responsabilidad existe en todo este entorno? Sí, es que eso es lo interesante. Ya hablamos de la parte compleja del ciudadano de a pie que le cuesta, pero ahorita ya vámonos al tema donde realmente el delito de lavado de dinero u otros activos sí existe y que ese sí debe ser perseguido definitivamente, porque hay tanto delito que se está cometiendo y las personas son víctimas. Hay mucho lavado de dinero también que es producto de extorsión. Exacto. Bueno, ese es el delito que sí debe perseguirse con todo, y este es un espacio bien importante para hacer ese llamado, el caso que usted dice del contador, que no se presten a eso. Totalmente. Porque entonces ahí, en el mejor de los casos puede ser cómplice, y si no, a lo mejor hasta como autor, dependiendo que si realizó una acción necesaria podría hasta ser un autor del delito. Entonces es bien importante que quien pueda rodearse de estas gentes o quien vaya a hacer constar algo tenga ese cuidado de no incurrir en delito, y ante todo pues que no vayan a declarar extremos que sean falsos, porque entonces ahí ya la responsabilidad es en doble vía, pero no escapa la realidad que efectivamente hay mucho delito que sí debe ser perseguido, y ese es el que realmente nosotros esperamos, que el Ministerio Público sí lo persiga, ¿verdad? Que es del que esperamos que no se sigan cometiendo estos delitos y que ahí sí hay las pruebas necesarias para poder acreditarlo, ¿verdad? Hay tanto, en este caso que sí hay delito precedente, hay mucha trata de personas, hay extorsión, que son de los como más comunes actualmente, y en el caso de trata de personas, pues a diario escuchamos casos, ¿verdad? Tan delicados, tan complejos, y lo importante también acá, hablando de este tema del contador que usted decía que es tan común, que se cuiden mucho para que no les vaya a pasar a ustedes, ¿verdad? Nosotros creo que parte de nuestra función social también es educar en este tema, y acá también quiero tocar otro punto, licenciado, que es tan importante en el caso de quienes ejercen el notariado. Bueno, esa función asesora que tiene el notario, eso lo hemos aprendido todos en la facultad, que la primera función del notario es la función asesora, decirle al cliente, mire, usted tiene que pagar estos impuestos, que aquí tienen al experto en impuestos, tiene que pagar esto porque ese es el trámite, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ese es otro problema que estamos encontrando comúnmente. Resulta que las propiedades de millones, cuando usted ve sus documentos, que por 100,000, en el mejor de los casos, en el interior sucede mucho, que nosotros vemos documentos que le venden por el precio de 10,000 quetzales. Total. Dice uno, ya quisiera yo, deme 20, así de 10,000. Conseguir, ¿verdad? Tierra a esos conseguir precios, tierra claro. a ese precio.
Entonces, ¿qué sucede? Aquí también el notario tiene esa función asesora de explicarle. El otro día me decía un notario, pero es que si yo le digo eso a mi cliente, se va a ir con el notario de enfrente. Claro. Déjelo que se vaya, le digo. Cuando tenga los problemas legales, tenga la seguridad que ahí lo va a venir a buscar a usted y se va a recordar que usted le advirtió. Entonces, esas son las circunstancias. No hay que hacer cosas buenas que parezcan malas, porque ahí se hicieron las cosas bien, pero el problema es que como por ahorrarse ese tema de impuestos, entonces hacen parecer que el bien fue adquirido por un precio muchísimo menor, y muchos me dicen, pero es que la obligación solo es que responda al valor de la matrícula fiscal. No, eso no es cierto. Todos sabemos que de hecho esos precios de matrícula fiscal no están actualizados. Han dejado de responder a la realidad desde hace mucho tiempo, y por lo tanto es importante que sí se dé esa efectiva persecución del delito de lavado de dinero u otros activos, porque siempre digo que el que la debe, que la pague, que para eso fue diseñada la ley, pero acá lo importante de entender es que no todos los casos son iguales, y que entonces cada caso lo debemos considerar en atención a las circunstancias concretas y circunstancias objetivas de ese caso, ¿verdad? Total. Y, por supuesto, la prueba también tiene que ser prueba o evidencia en su momento, mientras no hemos llegado a debate, que sea algo que realmente pueda acreditar, porque estas constancias del contador a mí siempre me han dejado mucha duda, honestamente, ¿verdad? Entonces, tienen que tener mucho cuidado también, porque no es de solo decir, yo acredito con esto, con aquello, porque lejos de ayudarse muchas veces pueden incurrir en otro delito, pueden ir una falsedad también, entonces pueden incurrir en otro delito. Por eso es importante tomar en consideración todos estos aspectos. Totalmente, y es que se dice mucho que se debería de atacar de manera más agresiva los delitos que provocan un lavado de dinero. Ya mencionamos aquí, pero hay delitos como secuestro, extorsión, trata de personas, como los tres principales, ¿no? El narcotráfico, ¿sí? Que es también de los más fuertes, porque la única manera, muchos han analizado esta parte, que la única manera de pegarle a este tipo de delitos es atacándoles con el dinero, es pegándole en la fuente y en la razón principal por la cual lo hacen, que es el dinero. Si atacamos el dinero, entonces resolvemos indirectamente o en mucha medida o en gran medida los delitos principales, porque lamentablemente también se han visto que los delitos principales en muchas ocasiones han costado muchísimo resolverlos. No sé, en su práctica, cómo lo ha vivido usted, que también me gustaría que nos planteara esto, ¿verdad, doctora? Cómo lo ha visto en la práctica, pero también se ha visto reflejado que si atacamos el dinero, si se ataca donde más les puede doler, es donde vamos a ir en gran medida resolviendo este tipo de problemática. Pero ¿cómo le ha tocado ahí? Ese es un tema muy interesante, y voy a abordar parte del tema de extinción de dominio, porque yo durante 9 años fui magistrada presidente de la Sala Primera de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio. Entonces veíamos los temas penales al lado de extinción de dominio. Y siempre me causó curiosidad un tema, porque en extinción de dominio raras veces lograban acreditar el origen del dinero o de los bienes, mientras que en lo penal, que eso lo llevaba otro juzgado, por supuesto, no lo veíamos nosotros, eso lo llevaba alguien más, resultaba que el lavado de dinero sí lo acreditaban, no sé, pero resultaba que los casos en el ámbito penal o le habían dado falta de mérito, o le habían sobreseído, o le habían dictado una sentencia absolutoria. Sin embargo, en extinción de dominio no lograban acreditar el origen lícito del dinero o de los bienes. Y siempre nos causó esta curiosidad. Por supuesto, son aspectos distintos los que se tienen que acreditar, pero resultaba un tanto ilógico que me digan, es que acá en lo penal sí lo logré acreditar, pero acá a usted yo no le puedo demostrar el origen. Sí, ambas cosas van de la mano, no me va a decir que en lo penal acreditó y aquí no me logró acreditar. Entonces, este es un aspecto realmente que llama la atención. ¿Qué es lo que está sucediendo también? Pasaría al revés, ¿no? Que, por ejemplo, acreditara el dinero, pero no pudiera acreditar el delito en la parte penal, digámoslo así, de alguna actividad ilícita. Pasaría en ambos casos que no debería de tener razón lógica que en uno sí y en otro no.
Exacto. Ahí creo que es un Sí. tema. ¿Y qué logró indagar con todo eso? ¿O cuál cree usted que es el resultado de su análisis? Sí. Pues en primer lugar, lo importante aquí y en lo que quiero resaltar es puntualizar en lo que usted decía, que cuál es el mensaje de estos delitos. Y ahí es donde ha sido tanto el éxito de la extinción de dominio, que el delinquir no paga. Porque ¿qué pasaba antes de la vigencia de la ley? Recordemos que si era una sentencia absolutoria, como está pasando en muchos casos, en el caso de lavado de dinero y otros activos, entonces a las personas había que devolverles ese dinero. Pero exactamente en los ejemplos que estoy planteando, que en lavado de dinero lo logran acreditar, pero en extinción de dominio no, entonces el dinero es extinguido a favor del Estado de Guatemala y entonces creo que ya eso ha generado que lo piensen 2 veces o 3 o muchas más, el decir, bueno, pero si de todas maneras, ¿cuál era la manera de pensar antes? Bueno, sí, es cierto, yo voy a estar en prisión, pero mi familia va a estar bien, gozando de los bienes. Cuando yo salga, ahí van a estar mis bienes claro, esperándome. Total. Sin embargo, ahora eso ya no es así, precisamente derivado de la ley de extinción de dominio, pero al final siempre me quedó esa duda, le digo, no, hasta el día de hoy no logré determinar a qué obedece ese fenómeno que en el ámbito penal resultan con resoluciones favorables, pero en extinción de dominio no lo lograban acreditar. Eso hasta el día de hoy sigo sin tener esa respuesta, no sé si algún día la tendré, pero hoy no la tengo. Tal vez usted no va a querer decirlo como tal, así como la parte tal vez no tiene una razón lógica porque probablemente no exista como tal. Y es que tenemos que ser claros, lamentablemente la profesión está, en su reputación está muy mal, es mal vista en la mayoría de cosas. Usted lo habló desde la parte de la consultoría y asesoría para la prevención, también al momento, por ejemplo, que es lo que estamos hablando ahorita, de procesos y de casos, porque en un delito donde muchas veces se presume, yo he platicado con muchos colegas que se perdió la técnica jurídica y de litigio técnico en lo penal, sino que se ha ido mucho al tema de contactos, de hablar aquí, que hacer esto, que conozco, etcétera. Y entonces ahí es donde viene mi opinión. Probablemente en la parte penal ha existido mucho este contacto de que al final no necesitamos tanto como para quitar el delito, pero cuando se topan al momento de la comprobación de los recursos, que ahí sí 100% es documental, no puede ser algo porque yo te vi que lo hiciste y es legal, no funciona así. Creo que es donde se ha chocado mucho con esto, donde tal vez como al final son diferentes juzgados y procesos, no se tiene esta interacción, que creo que ahí debería existir una mejor dinámica en ese tipo de cosas donde decir, dialoguemos, o sea, sé que nosotros somos aquí, nosotros allá, ¿no? Pero dialoguemos porque al final deviene, o sea, tiene relación con esto. ¿Por qué hablarlo aquí? Porque recuérdense, y a todos los que nos están viendo, recordemos que cada vez se vuelven más creativos. He visto casos, por ejemplo, de la extorsión, es tal vez de lo más común que hay. Resulta que llegó una persona a un predio de vehículos y hace poco me enteré de otro caso que es parecido a este que voy a contar, pero de otra manera se dio, pero prácticamente hicieron lo mismo. Llegó a un predio de carros. Llega la persona, mire, me gusta este vehículo, quiero comprarlo. ¿Cuánto cuesta? 50,000 quetzales. Ok, perfecto, no hay ningún problema. Entonces ¿cuál es la duda de alguien que vende vehículos y hace el traspaso? ¿Será que me va a pagar o no? Ese es el tema. Y del lado que compra ¿será que es legal o no? ¿Sí? Pero digamos que eso lo resolvieron, no tenga pena, solo que mire, mi hijo que está en Shela le va a hacer la transferencia, ¿sí? Y entonces Resuelto dijo, ok, perfecto, hizo la transferencia, mandaron el documento y vuelvo a lo mismo, el que vende el vehículo dice, ¿será que esa transferencia es real o no? ¿Será que me llegó el dinero? Etcétera, ok, pero resulta que sí. Efectivamente validó que ese dinero sí entró a la cuenta. Lo que hizo rápido fue, llegó a su cuenta, lo pasó a otra cuenta, como por cualquier cosa, y lo trasladó. Y entonces se hizo el traspaso del vehículo y la persona se fue. A los días dijo, bueno, voy a ir al banco, voy a revisar mis cuentas, etcétera, voy a ir a sacar un dinero. Llegó al banco, se presentó ahí y dijo, ok, perfecto, le dijo a la cajera, deme unos minutos, solo voy a ir a hacer una cosa. Como a la media hora, porque lo hicieron esperar bastante tiempo, llegó la policía con el Ministerio Público. Tenía orden de captura por delito de extorsión. ¿Y qué pasó aquí? El famoso hijo de Shela era el extorsionado, a donde el que lo extorsionó en Shela le dio la cuenta bancaria del dueño del predio para que ahí hiciera el pago. ¿Y qué hicieron ahí los extorsionistas? Salir con un vehículo totalmente limpio,
debidamente traspasado, sin ningún problema, que después lo venden en 30,000 quetzales, esos 30,000 quedaron libres, debidamente comprobados, y se queda con un problema quien vendió el vehículo, que lo va a poder defender, claro y todo, pero va a ser un gasto innecesario, un tiempo innecesario perdido, la otra persona que fue extorsionada. Entonces necesitamos, doctora, que las autoridades también estén constantemente en esta actualización, en este proceso de comunicarse más, de tener como más claro cómo vamos a resolver este tipo de cosas, porque al final del día esas resoluciones, cómo se resuelva estos casos, también depende de la continuidad o no de estos problemas. Sí, y volvemos a lo mismo, ¿verdad? Esa lógica que tiene que tenerse en todo el juzgamiento de estos procesos y ese sentido común, porque lo que usted está contando son casos que pasan, creo que todos los días, y hay muchas personas siendo víctima de esto, pero más grave, muy similar al que usted está contando. Yo supe de otro licenciado, pero mire, este llora sangre. Okay. La persona está privada de libertad y pues tiene una obligación de pagar pensión alimenticia. Ok, buenísimo. Resulta que la pensión alimenticia se la depositan a la señora a la cuenta. Claro. En una de esas tuvieron una discusión con la señora. Resulta que el depósito de la pensión alimenticia, producto de extorsión. La persona esta, y en el mismo penal, hizo su negocio ahí con alguien. Claro. Le depositan la pensión alimenticia a la señora, que era un depósito de alguien que estaban extorsionando. El de la cárcel dijo, aquí mato 2 pájaros de un tiro, dijo él, ¿verdad? Exactamente. Él bien creativo dijo, ya la hice. Okay. Cuando la señora va precisamente a ver lo de su pensión alimenticia, lo mismo que usted dice, con orden de aprehensión por extorsión. Entonces, creo que este es un alertivo para todos, de tener mucho cuidado realmente. Si usted le van a hacer un depósito o una transferencia, tener esa certeza, ¿verdad? De dónde puede venir ese dinero, y tener ese cuidado para que no le toque después a las personas tener que estar asumiendo responsabilidades que no son. Totalmente. Lo difícil que es probarlo, y en el mejor de los casos, si están libres, pues enhorabuena, les va a dar tiempo. Pero el problema es que muchas personas ya privadas de libertad, los gastos en que tienen que incurrir, totalmente, lo que van a dejar de generar. En el caso de esta señora con hijos, una situación terrible que cuando uno se la cuenta, uno cree que están bromeando, que dice uno, no, hombre, ¿cómo va a pasar eso? Pero sí está pasando en nuestro país. Entonces, estos son casos bien complejos que también considero que se debe priorizar, porque ahora hablemos del sistema de justicia. Acá hay otro grave problema. Totalmente. Sabemos que todos los juzgados tienen una carga laboral excesiva, pero tenemos también que tener ese sentido común, esa racionalidad de saber que no todos los casos son iguales. Yo tengo acá el caso, por ejemplo, del que sé que todo indica que ese dinero es producto de un asesinato, de un secuestro. Bueno, pero si yo tengo un caso como el de esta señora que estoy comentando, tratemos la manera que su audiencia sea lo más pronto posible, o como el que usted me decía, que su audiencia sea lo más pronto posible, para que podamos tener esos medios de comprobación y poder de otorgarle ese derecho de defensa, también ese debido proceso para que lo pueda acreditar. Pero si le decimos, bueno, mire, su audiencia queda para dentro de 2 meses, claro, o que le tocó que a lo mejor no ha logrado avanzar, pero su debate está para dentro de 2 años. Claro. Entonces, ese es un problema grave del sistema de justicia también, porque no se está haciendo esa ponderación de la gravedad de los casos, o aquellos casos que puedan tener una solución más viable. Y aquí venimos a otro tema también, que no nos gusta, porque a la mayoría no nos gusta, a mí no me gusta, pero tenemos que ser realistas, que es una ley vigente, y tenemos el procedimiento especial de aceptación de cargos, y el lavado de dinero u otros activos no está entre los delitos que tienen una prohibición para rebaja de penas por aceptación de cargos. Entonces, al no estar, no tener esa prohibición de rebaja de penas, muchos casos de estos de lavado de dinero u otros activos se están resolviendo precisamente por el procedimiento especial de aceptación de cargos. Entonces, también hay que prestarle atención a este tema, ¿verdad? Totalmente, y los colegas, los profesionales que se dedican a estos ámbitos tienen que tener muy claro que tienen que tener este aspecto técnico, este conocimiento, la integración de leyes, el análisis, etcétera.
De todos modos, recordemos, y para todos los que nos están viendo, los supuestos ya están en la ley. Sí. Están ahí, están claros. ¿Qué tengo que hacer yo para evitar caer en esos supuestos? Es clave. Por eso la documentación, una buena organización. Si usted tiene su negocio, ya dimos otros casos aquí que no precisamente tiene que ver con negocios, como por ejemplo el de la pensión, que me parece sumamente increíble lo que pasó ahí. Pero el punto es de que las autoridades van a actuar con base a los supuestos si se incumplen o no se incumplen. Ahora bien, vamos entrando ya un poco en la parte final y hay dos temas que yo quiero tocar. Vamos a empezar con uno y después con el otro. Vamos a poner un poco el dedo en la llaga, personas obligadas. El lavado de dinero tiene mucho este tema. Actualmente existe un gran listado de personas obligadas. ¿Quiénes son las personas obligadas? Aquellos que tienen que presentar informes a la Superintendencia de Bancos para establecer que sus operaciones, sus transacciones se estén dando de manera correcta y con base a toda la trazabilidad bancaria. Y aquí viene el tema importante. El abogado y notario actualmente no está incluido dentro de la ley como una persona obligada. Originalmente estaba en el proyecto, pero resulta que ya no se incluyó. En esta nueva propuesta que se anda promoviendo actualmente, sí están incluidos y ha generado mucho comentario en el ambiente con este tema. ¿Qué opina usted? Pero no la voy a dejar solita, doctora. Yo sí opino que como profesionales del derecho tenemos que estar involucrados dentro de esto como personas obligadas. Si nuestras transacciones son transparentes y honestas, hay que hacerlo. Y eso también va a ayudar a recuperar nuestra reputación, que lo estábamos hablando hasta por los suelos en muchos aspectos. Tenemos que ver qué hacemos. Pero bueno, doctora, ¿qué opina usted de este tema? Sencillo, el que nada debe, nada teme. Buenísimo. Entonces, ¿por qué como profesionales del derecho vamos a tener temor a que se nos incluya como sujetos obligados? Si usted está haciendo las cosas bien, no tiene por qué tener ningún temor. Eso es bien importante y de verdad hay que dignificar nuestra profesión, hay que recuperar ese prestigio, porque antes era un honor ser abogado. Total. Viene licenciado, pase adelante. Ahora, no me dejarán mentir, a muchos abogados ni siquiera le dan un préstamo bancario, porque se duda de la honorabilidad del abogado. Entonces tenemos que recuperar ese prestigio y está en manos de todos poderlo hacer. Yo sí lo veo bien que exista esa obligatoriedad, porque es una profesión digna, seamos honestos, es una profesión digna y por supuesto estamos obligados a dar el ejemplo, obligados a hacer las cosas bien y sí, siempre los hemos hecho bien. ¿Por qué nos vamos a estar exponiendo, verdad, a un tema de estos? Yo sí lo veo bien, sé que muchos no lo ven de esa manera, pero de verdad los instamos a analizar las cosas y a verificar que cuando uno hace las cosas bien no tenemos por qué tener ningún temor. Ese temor queda para aquellos que hagan las cosas mal, pero cuando uno ha llevado su manera de su vida de manera íntegra, no tenemos por qué preocuparnos de nada. Entonces, yo sí veo bien la disposición. Totalmente de acuerdo, creo que estamos en sintonía en esa parte. Y ahora quiero tocar, para cerrar con broche de oro, esta conversación que hemos tenido bastante productiva es, dentro de estos procesos, estos delitos, el lavado de dinero, los delitos que vienen conexos con el lavado de dinero, aunque realmente el que es conexo es el lavado de dinero, pero a ver, hay un proceso, ¿no? Está que se puede apelar, se puede hacer muchas cosas. Y dentro de ellos está ciertos, ¿cómo decir? Cierta defensa que se puede realizar, como por ejemplo los amparos. Hemos visto cómo es cada vez más popular presentar amparos. Creo que han mal usado esta opción que se tiene al momento de defendernos, el amparo, la inconstitucionalidad, etc. Como ente supremo, la Corte de Constitucionalidad constantemente se ve involucrado en tener que estar resolviendo, analizando y viendo cada caso que probablemente hace un tiempo ni siquiera tenían que tocar porque no llegaba hasta ahí todo eso, pero como al final del día parte de los procesos de defensa es tener esta opción de argumentar un amparo o de una inconstitucionalidad. ¿Cómo cree usted, bueno, desde su experiencia también que ha tenido y aquí ya en la Corte de Constitucionalidad como ente superior para resolver todo esto, cómo debería de actuar, qué debería de hacerse, cómo debería de argumentarse, qué posturas deberían de tener en muchos casos, pero específicamente si usted ha conocido en el tema del lavado de dinero, estos asuntos han llegado hasta la Corte de Constitucionalidad, qué ha pasado, cómo ha funcionado, porque creo que esta es la entidad más importante que debe de mostrar un camino con base a la Constitución Política de la República de Guatemala, cómo debería de funcionar todo. Pero, por favor,
Me gustaría entenderlo desde su perspectiva, Sí. cómo debería de ser esto. Gracias, licenciado. Por supuesto, sabemos que la Corte de Constitucionalidad es el ente más relevante del sistema de justicia porque al final va a ser quien tenga la última palabra. Lo que considero más importante es de verdad tomarse el tiempo para analizar el caso concreto. Esa, en mi opinión, es la función principal, dedicarle el tiempo. Recientemente en una reunión con abogados estaban desahogándose porque Claro, pues somos sí. profesionales, somos seres humanos y nos quejamos de lo que pasa en el diario Totalmente. vivir del abogado también. Y estaba la queja que están inconformes la mayoría con dos circunstancias. Okay. Lo hablo desde el punto de vista del abogado y luego doy la otra visión. Okay. Los abogados se quejan mucho que en muchos casos ellos ni siquiera instan las sanciones constitucionales, en primer lugar, por la multa. ¿Cómo es posible que nosotros, siendo profesionales, licenciado Sergio, que estamos defendiendo derechos y que resulta que si su acción no prosperó, a usted lo tengan que multar, que lo sancionen prácticamente por ejercer un derecho? Eso no se vale, ¿verdad? Que en teoría esa acción es porque se Ajá. supone que debería de presentarlo adecuadamente y te sanciono por no hacerlo, pero no precisamente son los casos, ¿no? Ajá, no precisamente son los casos, porque ahí vuelvo al tema, la importancia de hacer un debido análisis, porque en muchos casos usted sabe que tiene la razón y precisamente por eso dice, no, yo voy a seguir todas las instancias, yo voy a agotar la vía ordinaria, voy a presentar mis acciones constitucionales porque sé que tenemos la razón, como por ejemplo en este caso que yo contaba de la señora de la pensión alimenticia. Por ejemplo, Ese es un caso que merece ser defendido a capa y espada, porque es un caso terrible y que porque no ha logrado en la justicia ordinaria acreditar esa vulneración a derechos, que vaya a la Corte de Constitucionalidad y que todavía le tengan que poner una multa. Y lo más triste, no porque no tenía la razón, sino porque simple y sencillamente no se tomaron el tiempo para analizar el caso concreto y establecer esa vulneración de los derechos. Lo que no debemos olvidar es que detrás de cada expediente hay seres humanos y que ese ser humano que está demandando, pidiendo esa justicia constitucional, tiene derecho a que su caso sea analizado debidamente. Esto no es una maquila ni para el organismo judicial ni para la Corte de Constitucionalidad. No es una maquila de que véngase y venga el siguiente y venga el siguiente y resolvámosle lo que sea. No, aquí estamos para hacer justicia. Siempre digo que hacer justicia en la tierra es una delegación divina y por lo tanto esa delegación divina se debe hacer de la mejor manera, se debe hacer conscientemente y dedicarle el tiempo, porque hay tantos casos que cuando alguien se toma el tiempo para analizarlo, ahí va a poder establecer la vulneración a los derechos que hay. Y otra queja constante que hay de los abogados también es, a usted lo convocan para una vista pública, le dan 15 minutos. Y su caso es un caso que por lo menos necesita usted media hora para poder expresarlo, porque esa es la riqueza de la vista pública, que si no se tomaron el tiempo para leer la acción por escrito, pues por lo menos que lo escuchen y que tenga esa oportunidad usted de poder expresar sus agravios, de poder expresar qué normas han sido vulneradas, pero resulta que por estar con la pena del tiempo que ya se me va a vencer, muchas veces las ideas se quedan cortas. Y son cosas que ni siquiera requieren inversión de recursos, solo es buena disposición, solo es deseo de querer hacer bien las cosas y si eso lograra pasar, vamos a tener definitivamente un mejor país donde se puedan respetar los derechos. Totalmente, creo que cuestionamos mucho que la justicia no se da en Guatemala, o sea, eso lo cuestionamos constantemente y tocó el tema perfectamente. Si tenemos una sobrecarga a nivel ordinario, a nivel de apelaciones, en la Corte de Constitucionalidad está exactamente igual y tal vez no es tanto solo del tema del delito de lavado de dinero y sus otros y los delitos conexos, sino es en general, ¿no? Se supone que la ley contempla claramente que puede tratar la Corte de Constitucionalidad, pero a pesar de eso en la práctica se ha sobresaturado este tema, lo que no permite, y usted tocaba muy bien este tema, en donde se haga un análisis a profundidad por la sobrecarga de resolver todo, porque encima de eso los plazos en la Corte de Constitucionalidad son cortísimos y son pero rapidísimos. Y entonces, ¿qué sucede? Se supone que la CC, que es ese último ente que me va a salvar o me va a castigar, no lo sabemos dependiendo en qué posición estemos,
resulta que su análisis no terminó siendo bueno. Si lo hablábamos a nivel ordinario, se recuerda al inicio de decir, deberíamos de tener esta buena comunicación, Sí. una sana crítica, un sentido Sí. común, pues lo mismo se le debería de aplicar a ellos. Y aquí viene otro tema. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad no solo deben de conocer las leyes, sino también de saber cómo funciona el mundo, cómo pasa. Lo que mencionaba del ejemplo usted de la señora que era su pensión y que no tiene nada que ver, hasta dónde yo tengo el conocimiento para tener un análisis y un raciocinio. Para cerrar, ¿qué recomendaciones o qué haría usted en la CC? ¿Qué debería actuar? Si creo que usted tiene buenos ejemplos, porque estas dos quejas para mí son cruciales, ¿no? Pegaron en el punto, pero ¿usted qué haría? ¿Cómo debería funcionar la CC? Sí, mire, para mí es importante que como el máximo órgano, en primer lugar, sé que se tienen los recursos, que si se considera que la cantidad de letrados actualmente no es suficiente, pues que se invierta recurso en tener más letrados, que se tomen el tiempo para poder incluso transcribir los actos reclamados y poder hacer ese análisis, porque escuchar esos audios es tan relevante y muchas veces sabemos que especialmente en el ámbito penal el acto reclamado en la mayoría de casos está documentado en audio y hacer ese análisis integral, pero sabemos pues que no es lo ideal, porque si usted está pretendiendo ser magistrado, yo vengo de ser juez, de ser magistrada, y los mejores testigos es mi personal con el que siempre trabajé, que yo era la que hacía las sentencias, que yo era la que resolvía, que no eran ellos, como está sucediendo en muchos órganos jurisdiccionales, lamentablemente, pero por supuesto, si uno va a tener personas que le apoyen, si son insuficientes, veamos la manera de cómo generar que recursos que a lo mejor están siendo utilizados en aspectos que no son relevantes, por decirle, hicimos una capacitación con 1000 personas, me gasté un dineral en hacer esa capacitación, ¿y qué generó? No generó absolutamente nada. Entonces, ese dinero mejor utilicémoslo en algo que sí operativice el trabajo, que es al que se debe la Corte de Constitucionalidad, que es resolverlo. Claro. Eso es lo importante. Entonces, hay muchos mecanismos. Por ejemplo, con darle 15 minutos más en una vista pública, no vamos a perder absolutamente nada. Y sí le estamos dando la oportunidad a la persona que pueda exponer de mejor manera su caso, que pueda concluir con sus ideas. Entonces, hay muchas cosas que más son tema de buena disposición y de voluntad que de recursos. Entonces, de eso se trata. Entonces, considero que se debe priorizar el aspecto jurisdiccional. Priorizando el aspecto jurisdiccional vamos a tener mejores soluciones en mejores tiempos y ante todo, cuando digo mejores me refiero a decisiones más justas y más legales, que es lo que todos aspiramos. Queremos un mejor sistema de justicia donde la justicia realmente se aplique sin ver rostros, sin ver nombres, sino en atención a las circunstancias objetivas de cada caso concreto. Eso es lo que nosotros esperamos que suceda en este país. Totalmente, y desde los mismos magistrados tiene que demostrarse que la Corte de Constitucionalidad es así de relevante y así de solemne y así de relevante. ¿Por qué razón? Porque es mi última opción en todos los casos, y quienes forman parte de la Corte de Constitucionalidad tienen que estar claros de la responsabilidad que tienen, no solo de la importancia como individuo profesional de llegar a ese órgano, sino de lo que implica formar parte de él. Creo que eso es muy importante. Me quedo mucho con lo que mencionó al inicio. Si ya no da la chamarra, dicen por ahí, ¿verdad? Hay que optar por tener más letrados, por tener más profesionales que formen parte, porque si se satura, si se va a dar más tiempo en las vistas públicas, etcétera, bueno, entonces necesitamos a más personas o buscar estrategias, como bien mencionaba, para optimizar el tiempo también. Eso creo que es importante. Bueno, llegamos al final de esta conversación. Fue bastante enriquecedor, a mí me encantó muchísimo, creo que aportamos muchas ideas, tratamos de abarcar todos los temas posibles, y entonces, doctora, la dejo aquí con un cierre. ¿Qué le quiere decir a todos los que nos están viendo? Porque la verdad que ha sido todo un privilegio para mí haber conversado con usted. Privilegios para mí, licenciado Sergio, qué honor compartir con usted este espacio. Pues decirle a la población, ¿verdad?, que tengamos esperanza, que tiempos mejores vienen. Yo sí creo que nuestro país merece lo mejor y tengo la fe que eso se va a lograr, pero por eso también nosotros en cualquier proceso que viene de elección,
porque sabemos que viene un año muy álgido. Seamos muy acuciosos, analicemos que nuestro voto de verdad sea un voto analítico para que eso nos permita que podamos elegir lo mejor, no por compadrazgo, no porque así se han hecho las cosas siempre. No normalicemos lo que no es normal. Hagamos las cosas ya bien y empecemos por hacerlas bien desde ya. Si no las hacemos, hagámoslas bien desde ya, porque eso es lo que nos va a llevar a un mejor país. Y algo importante, desde donde nosotros le sirvamos a este país, no importa si es el que barre, no importa si es el que está en el máximo cargo, pero desde donde nosotros lo hagamos, hagamos las cosas mejor. Si nos toca barrer una calle, que nuestra calle sea la más limpia. Si nos toca dictar una resolución, que nuestra resolución sea que resolución legal y que las personas entendieron, porque ese es otro problema en el sistema de justicia. Están habiendo muchas resoluciones donde uno termina de leer la resolución y dice, ¿qué me quisieron decir? No le dijeron nada, y eso es importante porque la persona tiene derecho a que le digan, sí, mire, usted fue privado de sus derechos, pero aquí le estamos explicando por qué. Entonces, a todos nuestros conocidos también, nuestros amigos, a todo el gremio de abogados, invitarles e instarles a que hagamos las cosas bien, que dignifiquemos la profesión y que en este tema que hablábamos, precisamente el lavado de dinero u otros activos, no tengamos temor a ser sujetos precisamente de esta ley, porque el que hace bien las cosas definitivamente no va a tener ningún problema. Y dignifiquemos la profesión, recuperemos ese prestigio como abogados, porque de verdad es una profesión tan digna y tan bendecida, y de nosotros depende recuperar ese prestigio. Buenísimo, para nosotros ha sido un gusto. Recuérdense que el tema del lavado de dinero es del día a día. Tenemos que tener el conocimiento suficiente para defender, para prevenir, para asesorar y para tener todas las herramientas a la mano para actuar de la mejor manera posible. Sin importar lo que usted haga, tiene que estar constantemente aprendiendo de todos los temas. Para nosotros ha sido un gusto y esperamos saludarnos pronto.